Buenas tardes, profesores y compañeros. Les saludo, mi nombre es Carlos Olivares y voy a hablarles un poco acerca de los paradigmas científicos. Es la manera particular de organizar racionalmente un conjunto de teorías, leyes y principios de una disciplina científica, lo cual se traduce en la formulación de los problemas de estudio. También redefine los métodos, técnicas y las formas de práctica, así como los criterios y procesos de verificación. El paradigma científico fue publicado por el filósofo y físico Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas en 1962 y hace referencia a una serie de prácticas, teorías y métodos que detallan una disciplina científica durante un periodo específico. Entre los puntos claves sobre los paradigmas científicos se encuentran 1. La definición de paradigma, que contiene las creencias, valores y técnicas compartidas por una comunidad científica. 2. El cambio de paradigma. Sucede cuando la comunidad científica adopta un nuevo conjunto de creencias y prácticas debido a anomalías que el paradigma anterior no pudo explicar. Tercero, las revoluciones científicas. La transformación en los paradigmas científicos son conocidos como revoluciones científicas. El cuarto, la basada en la ciencia normal y ciencia revolucionaria. La ciencia normal se refiere a la investigación basada en un paradigma existente, mientras que la ciencia revolucionaria busca reemplazo. Kuhn asegura que el término se usa con dos sentidos diferentes. Por un lado, hace alusión a toda la constelación de creencias, valores, técnicas y demás compartidos por los miembros de una comunidad dada. Kuhn asegura que el término se usa con dos sentidos diferentes. Por un lado, hace alusión a toda la constelación de creencias, valores, técnicas y demás compartidos por los miembros de una comunidad dada. Y por otro, señala las soluciones puntuales que se emplean como modelos o ejemplos que se pueden o que pueden suplir las reglas como base para la solución de los restantes rompecabezas de la ciencia normal. Ética en la investigación. Forma parte de la ética personal que está inmersa sobre cómo reaccionan los principios semejantes de la conducta moral del ser humano y se muestran específicamente en el contexto que fluye la vida del hombre. Y en este caso, el de la investigación científica y el trabajo académico. Esto va avanzando de manera que surge la mala conducta científica o la mala conducta en la investigación. Esto quiere decir que la función principal dentro de la ética de la investigación científica es delimitar con precisión cuando nos encontramos ante una mala conducta que pueda perjudicar los resultados finales de la investigación. La ética también se puede decir que es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y a la conducta humana. Estos parámetros permiten estar más cerca del conocimiento y así identificar lo que está bien y lo que está mal, tomando en cuenta la corrupción, la justicia y cómo actúa cada persona, pues esto guiará el comportamiento en diversas situaciones. Voy con el planteamiento del problema. Sin duda alguna, un problema de investigación nace cuando el investigador se hace una pregunta y, pese a los conocimientos que posee, no tiene respuesta. Y es la necesidad de responder a ese interrogante la que puede llevar al investigador a realizar un proyecto de investigación. El problema es la pregunta en investigación, la incertidumbre que el investigador desea resolver. El ser humano enfrenta situaciones desconocidas para las cuales no cuenta con información suficiente.
De hecho, se podría afirmar que continuamente se está generando problemas o se generan problemas que ameritan ser investigados. Sin embargo, no todas las preguntas pueden ser abordadas a través del proceso de investigación científica, puesto que algunos problemas pueden deberse a la falta de profundización en el conocimiento por parte del investigador. Al momento de definir y plantear un proyecto de investigación, el planteamiento del problema es uno de los pasos fundamentales. Suele anunciarse en el primer apartado y puntualiza el problema concreto que ocupa el interés del investigador. El problema surge tras el estudio y el análisis del investigador, que detecta una interrogante que no ha sido abordado o estudiado y busca plantearlo y ver de qué manera se le puede comprender. Todos los problemas deben relacionarse con variables, ser medibles y buscar alguna respuesta. Una buena pregunta de investigación debe reunir idealmente ciertas características, entre las cuales están las siguientes. 1. Debe ser factible, es decir, poder ser contestada. 2. Debe ser interesante. Debe ser también novedosa, es decir, original, por lo menos en el contexto del investigador. Su respuesta debe contribuir al conocimiento, debe ser relevante, útil, debe ser ética, pero para la correcta estructura metodológica del planteamiento del problema se requiere del desarrollo de las siguientes acciones. 1. Plantear el problema de lo general a lo particular, aunque las preguntas de investigación pueden ser más o menos generales. Es mejor que sean lo más específicos posible, porque aunque existen grandes estudios que investigan muchos aspectos de un solo problema, la gran mayoría de los proyectos de investigación tratan sobre cuestiones más específicas. Es decir, que es necesario definir directamente la naturaleza del problema para determinar con precisión qué se requiere estudiar. También incluye las posibilidades de que el problema pueda ser resuelto y los elementos de este estudio puedan aportar para lograrlo. Un problema mal planteado tendrá repercusiones en las diferentes etapas de la investigación, al grado de entorpecer su desarrollo o retrasar la investigación o conducirla al fracaso. En la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en su reglamento para la elaboración del trabajo de grado, en el planteamiento del problema nombra unos niveles: el nivel macro, nivel meso y nivel micro. El nivel macro hace referencia a que se debe plantear el problema con información de lo que sucede en el mundo con respecto a ese tema. El nivel meso hace referencia a lo que sucede con ese problema a nivel nacional, y el problema o el aspecto micro o nivel micro hace referencia a lo que sucede con relación a ese tema a nivel local, en la localidad, lo más específico posible. Los objetivos y propósitos. Los objetivos de una investigación manifiestan la dirección de esta, es decir, los fines o los propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado. Por lo tanto, se dice que constituyen la finalidad del trabajo investigativo, por lo que se deben responder a las preguntas que pretende alcanzar con la investigación. Por ello, es habitual que su redacción comience con un verbo infinitivo que denote la búsqueda de un conocimiento. Entre los verbos más empleados están determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar. Por otro lado, se deben redactar en la forma más específica posible, de modo
que los objetivos sean precisos, concisos, medibles y alcanzables. Los objetivos de estudio durante el proceso de investigación son la razón de esta, por lo que se deben mostrar de forma clara y consistente con la descripción del problema y específicamente con las preguntas, la hipótesis o ambas cuestiones que se desean resolver. Los objetivos están divididos en objetivo general, que es el propósito general que tiene el investigador, y los objetivos específicos, que son los propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general. La justificación. En este último paso se explica la relevancia del estudio, las razones por las que se investigará determinado asunto, así como el aporte que dará la investigación a ese campo temático específico. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar mediante la exposición de sus razones el para qué el estudio o por qué debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones se generan con un propósito definido. No se hacen simplemente por afán de una persona. Y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización. Por ende, se debe justificar por qué es conveniente llevar a cabo esa investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Si bien la justificación de una investigación puede ser una estimulación personal, no es una razón suficiente. Es decir, que está dirigida en la resolución de problemas, en la aplicación de un enfoque o un nuevo campo a la producción de nuevos conocimientos, pero siempre debe respaldarse. Al mismo tiempo, es sumamente importante exponer los posibles beneficios que se desprenderán de la investigación y para quienes será beneficiosa. La justificación, en otras palabras, se puede decir que es la manera en que se vende una investigación e imponer su necesidad. Muchas gracias.